de bolitas y ahí andan ahí repetitivamente haciendo y diciendo y no sé qué. Esto es una tontería, hermanos. Y hay millones y millones de católicos que andan con sus rosarios y los cuelgan desde las ventanas de los carros, de las casas, los cuelgan, hasta se los ponen en el pescuezo, duermen con él, se bañan con él. Ay, el rosario. Dios te salve María, llena de gracia, Padre nuestro que estás en el cielo. Ave María. Oh, ahí andan, ahí andan. Andan hasta viendo novelas y Dios te salve María, bien, Padre nuestro que estás, porque todo es repetitivo, hermano, ahí andan. A mí me chocan los funerales católicos, que no, cuando me invitan casi nunca me gusta ir, si es que hay alguien que me invita a orar por la familia, ¿no? Porque ahí están los católicos, las viejitas, especialmente las viejitas católicas. Son las mismas en todos los funerales y los velorios del mundo entero, las mismas viejitas católicas. Parece que las tienen guardadas y almacenadas en un closet y cuando llega el velorio las sacan a todas, igualitas. Igualitas. Todas están entre 60 y 85 años. Son 10 a 15 viejitas y las ponen en las mismas sillas, parece un coro. Y tú entras al velorio y está el cadáver ahí, el cuerpo, el fulano, todo frío y las viejitas ahí. Dios te pierda María. Gracias, Señor, contigo. Maldita eres entre todas las mujeres. Maldita eres entre todas las mujeres. ¿Sabe qué hay, Roy? Óigame, por favor, hermanos. Padre nuestro, y hasta cansa esa porquería. Y hasta cansa esa porquería. Debemos, antes de rezar el Santo Rosario, decirle por qué rezamos el Santo Rosario. ¿Cuál es la finalidad de rezar el Santo Rosario? El pueblo de Israel oraba con los salmos, repetía los salmos, los repetía, siempre estaba orando con los salmos. ¿Por qué los repetía? Para que fuera calando en la mente y en el corazón lo que iban repitiendo, al punto que usted recuerda que Jesucristo, por ejemplo, cuando estaba en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Estaba repitiendo de memoria el Salmo 22, que los judíos tenían que repetir los salmos, y él estaba repitiendo el Salmo 22, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Son oraciones que se repiten, se aprenden de memoria para repetirlo una y otra vez, para ir orando el consciente, pero también el subconsciente, para que vaya calando como un taladro. Va repitiendo hasta que vaya profundizando. Esa es la intención, profundizar. Aquello que Jesús dice, remamar adentro. Vamos allá, a la profundidad. Vamos a llegar a lo profundo. Los judíos repetían los salmos y eran 150 salmos. Los monjes comenzaron también a orar de la misma manera. El pueblo quería hacerlo, pero el pueblo trabajaba. Los monjes estaban dedicados solamente a eso. Entonces, los salmos eran repetir oraciones que estaban en las Sagradas Escrituras. Entonces los monjes hicieron exactamente la oración para el pueblo. Nace la oración para el pueblo. Repetir no 150 salmos, sino 150 Ave Marías. ¿Para qué? Para que la gente donde estuviera trabajando, donde estuviese, no tiene opción a leer las Sagradas Escrituras, no tiene opción para estar pensando en esto y aquello, entonces repite, va repitiendo esa oración. Esa frase es bíblica. El Padre Nuestro, Jesús lo dejó, y ustedes saben que lo dejó en San Mateo, capítulo 6, del versículo 8 en adelante, usted puede encontrarlo. Si quiere lo puede leer desde el 5 en adelante, cuando habla de lo que es la oración, o qué es la limosna, la caridad, el ayuno, y también la oración, y luego habla con el Padre Nuestro. El Ave María lo recordamos en San Lucas 1:26 en adelante, cuando el ángel visita a la Virgen María y le dice, Ave María, llena de gracia, o salve, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres, de Lucas 1:42 en adelante, y bendito el fruto de tu vientre. Entonces, es repetir frases bíblicas hasta que se empape nuestra mente y nuestro corazón de lo que estamos haciendo o de lo que estamos diciendo. Jesucristo
mismo nos enseñó a orar repitiendo. Si usted lee, por ejemplo, y lo vamos a escuchar, San Lucas capítulo 11, Jesucristo nos enseña a orar repitiendo. ¿Qué es el Santo Rosario? Hacerle caso a Jesús, orar repitiendo. San Lucas 11, 1. Un día Jesús estaba orando en cierto lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar. Ahí está la clave. La pregunta, la petición, nadie la puede negar. La petición es clara. Jesús nos quiere enseñar a orar, pero mueve a alguien que haga la petición de parte de nosotros. Señor, enséñanos a orar a los hombres de todos los tiempos. ¿Qué más que el Maestro para enseñarnos a orar? Los católicos no tenemos otro Maestro que Cristo. Él es el camino, la verdad y la vida. En cuanto a la oración, otras personas pueden decir otra cosa, pero el Maestro nos enseñó a orar. Maestro, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. El Maestro nos va a enseñar y nosotros vamos a aprender. Si el Maestro enseñó, el alumno aprendió. Y nosotros somos los discípulos del Señor. Escuche lo que viene. Él les dijo entonces: cuando oren, digan. Cuando oren, las veces que sean, no importa las veces que sea, cuando oren, no está diciendo que es una sola vez. Las veces que usted ore, digan: Padre, santificado sea tu nombre. Aquí entonces nos enseña el Padre Nuestro. Cuando oren, digan. Nos está enseñando a repetir el Padre Nuestro, a orar repitiendo. ¿Qué tenemos que repetir? Lo que Él nos enseñó. En la Iglesia Católica, fieles a la enseñanza del Maestro, oramos repitiendo. ¿Quién lo mandó? Jesucristo. Pero el pastor Pánfilo no está de acuerdo. Mi respeto, pastor Pánfilo, pero no le hago caso. El Maestro Jesús es el camino, es la verdad, es la vida. ¿Qué vamos a hacer? ¿Para dónde vamos a agarrar? Es más todavía en Mateo capítulo 26, versículo 44, vamos a encontrar a Jesús, lo vamos a agarrar de incógnito, no le vamos a avisar y lo vamos a encontrar orando y vamos a ver cómo oraba. Vamos a ver si Jesús practicaba lo que enseñaba. Enseñó a orar repitiendo. Ahora lo vamos a encontrar en la oración y cómo oraba. Mateo 26, 44. ¿Cómo oraba el Maestro? Los dejó y se fue a orar por tercera vez. Y se fue a orar por tercera vez y pongan la lupa, háganle zoom y listo para la cama para tomarle una foto. Repitiendo las mismas palabras. ¡Pácata! ¿Cómo oraba? Dígalo. Repitiendo las mismas palabras. Mis hermanos separados, mis respetos. No vamos a pelear con ellos. Solo le vamos a explicar por qué nosotros rezamos repitiendo las mismas palabras. Es que nuestro Señor, es que nuestro Maestro era católico, no era protestante. ¿Cómo oraba nuestro Señor? Repitiendo las mismas palabras. ¿Cómo oran los católicos? Repitiendo las mismas palabras. ¿A semejanza de quién? Del Maestro. Si el Maestro enseñó, el alumno aprendió. Ya nos pueden criticar y decir todo lo que quieran. Respetemos. Dejemos que nos critiquen. Pero estemos convencidos por qué lo hacemos. No hay ningún problema. Que los protestantes nos critiquen, eso no hay ningún problema. El problema es que usted no esté convencido de por qué lo hace. Y yo vengo hoy como sacerdote del Dios Santísimo a decirle a ustedes por qué lo hacemos. Y a invitarles a orar. Ahora, vuelvo a insistirle. Si vamos a rezar el rosario, no es de cuerpo presente. No, como los muertos. Cuando los traen a misa es misa de cuerpo presente porque ya el alma no está ahí.
Que el rosario no sea de cuerpo presente, porque la mente suya está en el trabajo, está con Petronila o con Pánfilo. No, perdió el tiempo. Escúchenme algo. Si ustedes oran el Santo Rosario y no se concentran, sería mejor que agarraran una memoria de esas, o un pendrive, o un CD, lo que sea. Usted se graba rezando el rosario, y usted dice, ¿para qué voy a rezar yo? Voy a poner al equipo de sonido a que rece por mí. Lo pone y lo deja dando vuelta todo el día. Y usted se va a hacer lo que usted quiera, y ahí está el equipo rezando por usted. Ahora, si usted sabe que la oración es concentrado, aquello como Jesús lo dijo, ¿se acuerdan? Mateo capítulo 6, versículo 7 en adelante, donde dice, cuando vayas a orar, entra en tu cuarto. ¿Qué significa? Concéntrate. Cierra la puerta. ¿Qué significa? No te distraigas. Y allí, en lo secreto, habla con tu Padre. Tu Padre conoce los secretos. De modo que no tiene que decirle ni siquiera lo que usted necesita, porque ella conoce los secretos de su corazón. Al repetir la oración, nosotros vamos profundizando. Cuando la iglesia nos enseña a orar repitiendo el Ave María, no es repetir por repetir. Es que cada vez que usted repita, se va entrando aquí, hasta llegar aquí. Cada vez debo tomar conciencia de lo que estoy diciendo. Debo estar pendiente de las palabras que estoy repitiendo. Debo hacerlas mías. Debo procesarlas hasta hacerlas mías. Ahí yo puedo llegar hasta lo más profundo de la oración. Remar mar adentro. Pero si yo estoy distraído, ya te sale María llena de gracia. ¡Ay, contigo, bendita tú eres de todas las mujeres, el fruto de tu vientre, Jesús! ¿Para qué? Eso es perder tiempo. Vamos a concentrarnos. Dime cómo es tu concentración y yo te diré cómo es tu oración. Dime cómo es tu concentración y yo te diré cómo es tu oración. Recuerdo y felicito, agradezco a mi padre que cuando íbamos a orar el Santo Rosario decía, ahorita que comencemos a rezar el Santo Rosario va a llegar alguien a perturbarnos. Alguien va a llegar. Así llegue el presidente de la República, nadie se va a mover. Nadie. Solamente yo me levantaría y lo diría, estamos rezando el rosario, adelante, o si no, vete. Así de sencillo. Y eso era clave. Comenzábamos y eso era, llegaba alguien y ya sabíamos. Y papá se levantaba, disculpe, estamos rezando el Santo Rosario, si quiere acompañarnos, entre, y si no, regrese y vuelve más tarde. Unos se regresaban y no volvían más nunca. Otros nos acompañaban a rezar el rosario, de por la buena o de por la mala, pero lo hacían. Y así nosotros orábamos, y qué bello, qué bello. Yo recuerdo que una vez tuve una experiencia en el seminario, una de las experiencias más ricas que he tenido en mi vida espiritual fue rezando el Santo Rosario. La experiencia más rica que he tenido en la vida espiritual. Como mi padre y mi madre me enseñaron a orar el rosario, yo traté de rezarlo. Y estaba en el seminario con los seminaristas en la capilla rezando el Santo Rosario normal. Y fui centrándome en las palabras, en cada frase que iba diciendo, en cada palabra que iba diciendo. Y tuve una experiencia mística, una experiencia fantástica. Caí en el descanso del Espíritu. Los carismáticos entienden lo que estoy hablando. Caí en el descanso del Espíritu, rezando el Santo Rosario. ¡Qué maravilla! El éxtasis. Es una delicia que no hay palabras para expresarlo. Y estaba yo en la presencia del mismo Dios, gustando y saboreando su presencia, cuando sentía que me daban golpes por aquí. Los seminaristas hacían cola dándome golpes porque pensaban que yo me había muerto o que yo me había desmayado o que yo había pasado. No sabían qué estaba pasando. Y bueno, ya cuando volví en sí ya me llevaban, ya iba bien lejos por allá. Toro, ¿qué le pasó? Ay, me dio un dolor tan grande que me hayan sacado de donde yo estaba. Claro, no sabían qué estaba pasando. Pero fue algo fantástico, maravilloso. Yo quisiera que ustedes hoy vivieran este Santo Rosario. Lo repito, concentrados. Y si no,
Están perdiendo el tiempo. Y concentrado en cada palabra que sale de nuestros labios. Vamos entonces a comenzar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Ofrezco este Santo Rosario del Señor por la paz en el mundo entero, pero de modo especial en Venezuela. Los misterios que contemplamos hoy son los misterios luminosos. El primer misterio, San Mateo capítulo 3, versículo 13. El primer misterio que vamos a contemplar, lo vamos a leer y vamos a hacer una pequeña meditación de este misterio. El primer misterio, Mateo capítulo 3, versículo 13. Entonces Jesús vino desde Galilea al Jordán y se presentó a Juan para que lo bautizara. Pero Juan trataba de impedírselo diciendo: soy yo quien necesita que tú me bautices, ¿y tú vienes a mí? Jesús le respondió: olvida eso ahora, pues conviene que cumplamos lo que Dios ha dispuesto. Entonces Juan accedió. Apenas fue bautizado, Jesús salió del agua y en ese momento se abrieron los cielos y vio al Espíritu de Dios que bajaba como una paloma y descendía sobre él. Y una voz que venía del cielo decía: este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Palabra de Dios. Señor, en tu palabra encontramos el ejemplo que nos has dejado de obedecer a Dios a través del bautismo, siguiendo tu ejemplo. E incluso no tenías pecado, sin embargo te bautizaste para enseñarnos que todos, incluso los que se crean que no tienen pecado, deben bautizarse. Gracias porque a través del bautismo recibimos tu Santo Espíritu. Gracias porque se nos abren las puertas del cielo y gracias porque pasamos a ser hijos de Dios. Contemplamos el segundo misterio, San Juan, capítulo 2, del versículo 3 en adelante. San Juan, capítulo 2, versículo 3 en adelante. Vamos a meditar este misterio. También lo estaban Jesús y sus discípulos. Se les acabó el vino y entonces la madre de Jesús le dijo: ¿no les queda vino? Jesús le respondió: mujer, no intervengas en mi vida, mi hora aún no ha llegado. La madre de Jesús dijo entonces a los que estaban sirviendo: hagan lo que él les diga. Había allí 6 cántaros de piedra de los que utilizaban los judíos para sus ritos de purificación, de unos 80 o 100 litros cada uno. Jesús dijo a los que servían: llenen los cántaros de agua. Y los llenaron hasta arriba. Una vez llenos, Jesús les dijo: saquen ahora un poco y llévenselo al encargado de la fiesta. Ellos cumplieron sus órdenes. Cuando el encargado probó el vino nuevo sin saber de dónde venía, solo lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al novio y le dijo: todo el mundo sirve primero el vino de mayor calidad, y cuando los invitados ya han bebido bastante, saca el más corriente. Tú, en cambio, has reservado el de mejor calidad hasta ahora. Esto sucedió en Caná de Galilea.
fue el primer signo realizado por Jesús. Así manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Palabra de Dios. Señor, queremos ser como los primeros discípulos de tu Hijo Jesucristo. Queremos creer gracias a la Virgen María, que nos enseña a tener fe plenamente, una fe firme en tu Hijo Jesús, cuando dijo: haced lo que Él os diga. El tercer misterio, San Marcos capítulo 1, versículo 15. Vamos a meditar este misterio y vamos a dejar que nuestro corazón, al escuchar esta palabra de Dios, se enciende del mismo fuego que tenía Jesús para proclamar el reino. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca. Conviértanse y crean en la buena noticia. Palabra de Dios. El cuarto misterio de San Lucas capítulo 9, versículo 28. Vamos a meditar esta parte de la vida de nuestro Señor Jesucristo y vamos a ver cómo podemos iluminar nuestra vida a la luz de este misterio. San Lucas 9, 28. Unos 8 días después de esta conversación, Jesús subió a un cerro a orar, acompañado de Pedro, Santiago y Juan. Mientras oraba, el aspecto de su cara cambió y su ropa se volvió muy blanca y brillante, y aparecieron 2 hombres conversando con él. Eran Moisés y Elías, que estaban rodeados de un resplandor glorioso y hablaban de la muerte que Jesús iba a sufrir en Jerusalén. Aunque Pedro y sus compañeros tenían mucho sueño, permanecieron despiertos y vieron la gloria de Jesús y a los 2 hombres que estaban con él. Cuando aquellos hombres se separaban ya de Jesús, Pedro le dijo: Maestro, qué bien que estemos aquí. Vamos a hacer 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pero Pedro no sabía lo que decía. Mientras hablaba, una nube los envolvió en su sombra, y al verse dentro de la nube tuvieron mucho miedo. Entonces de la nube salió una voz que dijo: Ese es mi Hijo, mi elegido. Escúchenlo. Palabra de Dios. El quinto misterio de San Lucas capítulo 22, versículo 19. Vamos a meditar este pasaje de las Escrituras, los misterios de nuestro Señor Jesucristo, lo que Él hizo por nuestra salvación. Luego tomó el pan, dio gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: Esto es mi cuerpo, que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Después de la cena, hizo lo mismo con la copa, diciendo: Esta copa es la nueva alianza, sellada con mi sangre, que se derrama por ustedes. Palabra de Dios. Señor Dios omnipotente, hoy hemos querido rezar el Santo Rosario a nivel mundial para suplicarte por la paz en el mundo entero, pero de modo especial por Venezuela, mi patria. Tú todo lo puedes. Tú gobiernas cielo y tierra. Nos encomendamos a ti, porque tú solo puedes, Señor, evitar la guerra. Tú solo puedes hacer que los corazones humanos se amen, que los hombres busquen la paz, que se respeten, que busquen el bienestar del otro.
Te pedimos por quienes gobiernan el mundo. Oh Señor, dale una transformación en su vida, una conversión plena. Señor, escucha nuestra oración. Dios mío, ven en nuestro auxilio. Oh Señor, date prisa en socorrernos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias por haberme acompañado y por acompañar a todos, todo el cuerpo de Cristo que es la Iglesia en el Santo Rosario del día de hoy. Ojalá que todas las personas que no han rezado el rosario, pero en este momento lo escuchan a través de las redes sociales, lo hagan también con mucha fe.